Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice que un bloque de 70 newtons reposa sobre un plano inclinado a 35 grados. Nos pide calcular la fuerza normal y la fuerza de fricción para que el bloque no resbala. Este es el ejercicio 4.10 del libro de física de Tippens. Recuerden que estoy resolviendo todos los ejercicios de este capítulo de Tippens. Si quieren ver los ejercicios anteriores, pueden encontrarlos en la lista de reproducción. El enlace está en la descripción de este video. Antes de empezar a resolver el ejercicio, los invito a unirse al grupo de Telegram a través de este enlace, el cual está en el primer comentario del video, y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Bueno, vamos a empezar entonces, y lo primero que hay que hacer en estos casos es un dibujo para entender muy bien cómo es que están dirigidas las fuerzas. Aquí tenemos un dibujo de un plano inclinado y en ese plano tenemos un bloque de 70 newtons. Y nos dice que el plano inclinado está a 35 grados. Se refiere al ángulo que hay desde el piso hasta el plano inclinado. O sea, ángulo de 35 grados, así. Desde la horizontal. Entonces nos está pidiendo la fuerza normal y la fuerza de fricción. Así que hay que representar aquí todas las fuerzas que están implicadas sobre este bloque. Y luego trasladarlas a un diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar entonces las fuerzas. Aquí, para entender muy bien cómo vamos a dibujar las fuerzas, es importante que hayan visto mi video sobre diagramas de cuerpo libre. Ahí expliqué con detalle qué es la fuerza normal y cómo se dibuja, ¿sí? Entonces, los invito a que lo vean. Les voy a dejar también el enlace en la descripción para que así puedan verlo y entender mucho mejor lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo primero que podemos empezar dibujando siempre es el peso, que esa es la más fácil de dibujar. Aquí, desde el centro del objeto, dibujamos una fuerza directamente hacia abajo. El peso siempre está hacia abajo. Entonces, ahí tenemos el peso. Pero en este caso el peso es de 70 newtons, entonces directamente podemos ponerle aquí 70 newtons, así. Luego tenemos la fuerza normal. La fuerza normal, recuerden que es perpendicular a la superficie en la que se encuentra el objeto. En este caso el objeto está en una superficie así en diagonal. Así que la perpendicular va a estar así en esta dirección, ¿sí? O sea, esta línea debe ser perpendicular a donde está el objeto. Debe formar 90 grados. Por eso se encuentra inclinada. No siempre se dirige hacia arriba, sino que está de forma 90 grados con respecto del plano inclinado, ¿sí? Entonces esta es la fuerza normal. Ahora, ¿qué otras fuerzas tenemos? Bueno, pues en este caso, este bloque, como está en una pendiente, tendería a bajar, ¿sí? O sea, si lo soltamos y no hubiera fricción, el bloque se vendría así, se movería hacia abajo. Pero en este caso nos está diciendo el problema que el bloque no resbala. Entonces no resbala porque hay una fuerza que se lo está impidiendo. Esa fuerza que le impide resbalar va en el sentido contrario al movimiento que naturalmente tomaría el objeto. Es decir, hay una fuerza así que está impidiendo que el objeto se vaya hacia abajo. Esta fuerza que lo está impidiendo es la fuerza de fricción. Ahora, en este caso, como el objeto está quieto, está en reposo, esta fuerza es la fuerza de fricción estática. Recuerden que la fuerza de fricción estática es la que se opone a que el movimiento inicie, ¿sí? Si tienen duda también con respecto a qué es la fricción y cuál es la diferencia entre fricción estática y cinética, ya hice un video también explicando eso muy ampliamente, así que también se los voy a dejar en la descripción para que vayan y lo vean. Entonces, en este caso tenemos la fuerza de fricción estática que impide que el movimiento inicie. Y vean que ya son todas las fuerzas, no hay otra fuerza por ahí, no nos está diciendo nada más el enunciado. Entonces solamente tenemos estas tres fuerzas. Vamos a llevarlas entonces a un plano cartesiano. Entonces dibujamos nuestro plano cartesiano y simplemente trasladamos estas fuerzas para acá. Tenemos entonces el peso hacia abajo de 70 newtons. Tenemos la fuerza normal que dijimos que está así en diagonal porque está formando 90 grados con esta superficie. Y tenemos la fuerza de fricción que está en esta dirección, en la misma dirección que la pendiente. De hecho, observen que como la fuerza de fricción está en la misma dirección de la pendiente y la fuerza normal es perpendicular, ya aquí nosotros nos damos cuenta que estas dos fuerzas forman 90 grados entre sí, porque la fuerza normal forma 90 grados con la superficie. Entonces, podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta manera, dejando estas fuerzas en medio, o podemos usar lo que les mencionaba en mi video de diagramas de cuerpo libre, de rotar el sistema de coordenadas de tal manera que el eje Y quede sobre la fuerza normal y que el eje X quede sobre la fuerza de fricción, ¿sí? En este video yo lo voy a hacer de las dos maneras. Primero lo voy a hacer así y vamos a obtener los resultados. Y luego lo voy a hacer de la otra manera para que vean que queda mucho más rápido y que los resultados son los mismos. Entonces vamos a hacerlo primero así. Ahora, si lo hacemos así, necesitamos nosotros medir los ángulos. Siempre necesitamos los ángulos desde la horizontal, desde el eje X. O sea, este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Son los que necesitamos, estos dos ángulos. No nos interesan los de acá arriba, nos interesan estos de acá abajo. ¿Cómo obtenemos los ángulos? Bueno, pues a partir del dibujo. Entonces vamos a hacerlo. A ver.
Para que nos resulte más sencillo, podemos dibujar aquí en el centro del objeto nuestro plano cartesiano. Es decir, tenemos el plano así. Y entonces vemos que la fuerza esta de fricción estaría aquí así. Bueno, vean que en este caso, este ángulo que se forma aquí es igual a este ángulo de acá. Porque es un ángulo entre... Bueno, pues es el ángulo que forma la pendiente, el plano inclinado, con la horizontal. O sea, esta fuerza, la fuerza de fricción, tiene la misma dirección que el piso sobre el que está el bloque. Entonces forma el mismo ángulo con respecto de la horizontal. O dicho de otra manera también, tenemos esta de aquí que es la horizontal, tenemos esta de acá que es el eje X y tenemos una recta así que los corta, que en este caso sería la fuerza de fricción. Entonces este ángulo de aquí de 35 es el mismo ángulo que de acá porque son ángulos correspondientes. Entonces ahí tenemos este ángulo. Este ángulo de aquí es de 35 grados porque es el mismo ángulo que se forma con la horizontal. Ahí está. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo para la fuerza normal? Bueno, como les decía hace rato, la fuerza normal con la fuerza de fricción aquí forman 90 grados porque la fuerza normal siempre es perpendicular al plano inclinado. Entonces, aquí hay 90 grados. Y ahora hay que recordar que todo el ángulo que va desde aquí hasta acá, como es la mitad de un círculo completo son 360 y la mitad, bueno, pues es nada más 180, que la mitad es 360. Entonces, todo este ángulo debe ser de 360. Tenemos aquí 35, tenemos acá otros 90, este cuadrito que estoy poniendo aquí, 90. Y entonces este ángulo de acá debe ser lo que falte para llegar a 180. Entonces, si sumamos 35 más 90, eso nos da 125. ¿Cuánto le falta a 125 para llegar a 180? Bueno, pues es restar 180 menos 125. Y entonces en este caso nos queda 55. Entonces este ángulo de acá es de 55 grados. Entonces ahí tenemos ya los ángulos. Ahora que tenemos los ángulos, vamos a calcular la suma de las componentes horizontal y vertical. Primero las componentes horizontales. Tenemos esta fuerza que está en medio, tiene una componente horizontal que está dirigida a la izquierda. Entonces es negativa. Y esta de aquí tiene una componente horizontal que está dirigida a la derecha. Entonces es positiva. A la derecha es positiva, a la izquierda es negativa. ¿Sí? Entonces colocamos esta fuerza positiva y se multiplica por el coseno de 35. Recuerden que para las componentes horizontales siempre va a ser el coseno. Y luego acá va a ser menos esta fuerza por el coseno de 55. Este menos es porque esta es negativa, va a la izquierda. Y es por el coseno de 55. Y esto lo igualamos a 0 porque el objeto está en reposo, no se está moviendo, no tiene una aceleración. Entonces, cuando no hay un movimiento, cuando no hay una aceleración, la suma de fuerzas debe ser 0, de acuerdo con la primera ley de Newton. Bueno, pues entonces, ahí tenemos la primera ecuación. Vean que esta fuerza de 70 newtons no se pone aquí porque es una fuerza vertical, no tiene componente horizontal, es directamente vertical, está sobre el eje Y, entonces no se pone aquí. Ahora vamos a colocar las fuerzas verticales. Para las fuerzas verticales nos fijamos que esta de aquí tiene una componente vertical dirigida hacia arriba. Hacia arriba son positivas, hacia abajo son negativas. Entonces esta fuerza tiene componente positiva porque está arriba. Esta fuerza también está arriba, entonces también tiene componente positiva. Y esta de aquí que está hacia abajo tiene componente negativa. Entonces esta de aquí la ponemos positiva, Fs positiva, por el seno de 35. ¿Sí? El coseno es para las horizontales, el seno es para las verticales. Entonces esta es por el seno de 35, esta Fn es por el seno de 55 y el peso que está hacia abajo es negativo, entonces ponemos menos 70. Y en este caso aquí no se pone ningún seno porque está directamente sobre el eje Y. Nada más se pone la fuerza directamente. Y esto lo igualamos a 0. Bueno, pues ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas que son la fuerza de fricción y la fuerza normal, que es precisamente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a calcularlas. Para resolver este sistema podemos empezar tomando la primera ecuación y despejar una de las incógnitas. Por ejemplo, en este caso voy a despejar la fuerza de fricción. Entonces, este término que está negativo pasa a otro lado positivo. El coseno de 35 que está multiplicando a Fs pasa dividiendo. Y entonces, ahora esto vamos a sustituirlo en la segunda ecuación. Pero antes de sustituirlo, podemos aquí simplificar un poco usando una calculadora. Hacemos el coseno de 55 grados y dividimos entre el coseno de 35 grados. Recuerden que la calculadora debe estar configurada en grados para que les quede bien. Entonces en este caso nos va a quedar 0.7 por Fn. Bueno, el 0.7 es de haber hecho esta división, ¿sale? Ahora esto vamos a sustituirlo en la segunda ecuación. Aquí en lugar de Fs colocamos 0.7 Fn, aquí. Entonces entre paréntesis es 0.7 Fn por seno de 35 más Fn por seno de 55 menos 70 igual a 0. Ahora, en la calculadora vamos a multiplicar este 0.7 por el seno de 35, eso nos da 0.4. Y el seno de 55 nos da 0.82.
Este 70 que está negativo pasa a otro lado positivo. Ahora podemos sumar este término con este. 0.4 más 0.82 nos da 1.22. Y luego esto que está aquí multiplicando pasa dividiendo. 70 entre 1.22 es 57.38 newtons. Esta es la fuerza normal. Es la primera pregunta de aquí, ¿sí? Y una vez que ya conocemos la fuerza normal, podemos calcular la de fricción, simplemente sustituyendo en esta ecuación que obtuvimos antes. La fuerza de fricción es 0.7 por la fuerza normal. Entonces va a ser 0.7 por el valor de la fuerza normal, que es 57.38. Hacemos esta multiplicación y nos queda 40.17 newtons. Esa es la fuerza de fricción. Entonces ahí tenemos ya la respuesta usando el diagrama de cuerpo libre usual, o sea, eje vertical, eje horizontal. Vamos a ver cuál es la diferencia si usamos el diagrama rotado, o sea, colocamos el eje vertical así en la dirección de la fuerza normal y el eje horizontal en la dirección de la fricción, ¿sí? Entonces tenemos el peso, que ese siempre va a estar hacia abajo. Entonces ahora el peso es el que va a quedar en medio, entre los cuadrantes, no va a quedar directamente sobre los ejes, sino que queda en medio. Pero la fuerza normal sí va a quedar sobre el eje Y la fuerza de fricción va a quedar sobre el eje X. Entonces vean que ahora ya tenemos solamente una fuerza en medio, ya no son dos. Y esto nos va a simplificar bastante el trabajo. Simplemente habrá que calcular el ángulo medido desde el eje X. Entonces voy a representar aquí. Esto es el eje X, esto es el eje Y. Y nosotros queremos este ángulo. Siempre el ángulo desde el eje X. ¿Cuánto mide ese ángulo? Bueno, pues nos vamos acá al dibujo. Y lo que tenemos ahora son los ejes así. Este es el eje X y este es el eje Y. Y el peso siempre va hacia abajo. Este es el peso. Entonces lo que estamos buscando es este ángulo. Entonces vean que aquí se nos está formando un triángulo rectángulo. Esta línea del peso forma aquí un ángulo de 90 grados. Porque como el peso es vertical y esta línea es horizontal, bueno, pues aquí se forman 90. Este de aquí es de 35. Entonces hay que recordar que en un triángulo la suma de los tres ángulos es 180. Si este de aquí ya mide 90, bueno, pues la suma de los otros dos deben ser otros 90. O sea, estos 35 más este de acá deben ser 90. ¿Cuánto le falta a 35 para llegar a 90? Bueno, pues 55 grados. Entonces este de aquí debe ser de 55 grados. Entonces aquí ponemos 55 grados y entonces ahora vamos a calcular la suma de las fuerzas en la dirección del eje X. Entonces tenemos esta fuerza que está dirigida en el eje X positivo, o sea, hacia la derecha del eje X, queda positiva. Y esta de acá va a quedar negativa, ahora sí tiene componente X porque quedó en medio. Y queda hacia el lado izquierdo, entonces tiene componente negativa, entonces va a ser menos 70 por el coseno del ángulo que se formó, que son 55 grados. Esta fuerza normal, como queda sobre el eje Y, no tiene componente X, entonces ya no se pone aquí, y esto lo igualamos a 0. Ahora, la suma de las fuerzas en Y, bueno, pues esta de aquí no tiene componente Y porque está sobre el eje X, esta de aquí sí tiene componente Y y es positiva porque está hacia arriba, y esta de aquí tiene componente negativa porque está hacia abajo. Entonces va a quedar menos 70 por el seno de 55. Vean que sigue siendo coseno para el X, seno para el Y. Pero vean que ahora el sistema de ecuaciones que obtenemos es muy sencillo porque cada ecuación tiene una sola incógnita. Esa es la ventaja de usar el sistema en esta forma. Entonces directamente de aquí podemos pasar este término que es negativo al otro lado positivo. Y entonces queda que la fuerza de fricción es 70 por el coseno de 55 grados. Y la fuerza normal es 70 por el seno de 55 grados. Hacemos esto en la calculadora y nos queda entonces que la fuerza de fricción es 40.15 newtons y la fuerza normal es de 57.34 newtons. Estos resultados son un poquito diferentes a los que obtuvimos antes por los decimales. O sea, si obtuvimos 40 y 57, los decimales varían un poquito, pero vean que son muy parecidos a los anteriores. Entonces, son resultados válidos. En este caso se obtiene esa pequeña diferencia porque en el ejemplo anterior tuvimos que hacer algunas divisiones y en las divisiones se pierde cierta precisión al usar decimales. Entonces, si hubiéramos usado más decimales, habríamos obtenido los mismos resultados que aquí. Vean que también sirve usar el diagrama de esta manera porque los resultados que obtenemos son más precisos. Bueno, entonces ahí tenemos ya la respuesta en este caso. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.